Bueno, esta es mi posición. Soy Hugo Villala y voy a presentar el ejercicio número 2 del algoritmo. Dice, sumar los elementos de un vector de 300 componentes e imprimir el resultado de la suma. Los elementos deben ingresarse por teclado. Me indica que es un vector de 300 componentes, que sería su dimensión. Significa que tiene 300 lugares por donde van a estar ocupado el elemento que sea o la cantidad que sea de esos elementos. Imprimir el resultado de la suma. Los elementos deben ser ingresados por el teclado. Significa que tengo que leer el vector porque el usuario o la persona que va a estar realizando ese algoritmo pueda hacer que le dé un valor a ese vector para que ese vector pueda hacer su suma y luego el resultado de la suma imprimir y mostrar en la pantalla cuánto es. Empezamos con inicio. Luego el signo de variables. Es recomendada no colocar aún porque, es recomendado no colocar aún porque en el proceso en el desarrollo puede ir surgiendo varias variables. Por eso que es recomendable colocar al final, la variable. Luego seguimos con la dimensión del vector, que significa dim, y entre paréntesis los componentes, que te indica que tiene ese vector, que sería 300, y después lo numérico, que significa que es solamente número y no es letra, los elementos. Durante todo el proceso se desarrolla dentro de un desde. Nada fuera del desde, todo adentro. Sería desde es igual, sería desde índice es igual 1 hasta 300, hasta el número de los elementos. Sería desde índice es igual 1 hasta el valor de los componentes de dimensión que indica el problema, y es 300. En nuestro primer desde, donde el valor 0 es, darle valor 0 a mi vector con el índice i. Tengo que darle un valor 0 para que indique que este vector no tiene ningún elemento cargado, que está vacío para que el usuario pueda cargar. Y en nuestro segundo, desde lo que se hace es darle ya la lectura, leer y darle ya el privilegio que le dé ya un valor X, un valor el que se le antoja que le dé a mi vector, pero, que ese vector pueda dar su desarrollo. Lo mismo, el mismo caso empezamos con el mismo caso del primer desde, ponemos desde, después le damos la lectura que le queremos dar, entre paréntesis vector con índice i. Esa lectura le vamos a dar y cerramos el segundo desde. En el siguiente desde ya realizamos lo que sería el desarrollo del proceso, lo que me pide el algoritmo, que es la suma de los elementos de los vectores, o sea que elementos son los números ocupados o posición. Quiere saber la suma de todos los números del 1 a 300. Lo mismo caso, colocamos desde índice hasta 300 y luego hacemos la suma. Entonces va a ser suma es igual a suma más vector con el índice i. Significa que voy a sumar los elementos que están en el índice i, y hace
y hacemos nuestro fin desde por fuera, y por fuera hacemos lo que sería imprimir, que sería mostrar en la pantalla el resultado. Imprimir, y entre paréntesis le ponemos suma y luego fin, y hasta ahí ya es nuestro algoritmo. Eso es todo.